regresarán al oír tu llamada. Paz en la adversidad, a solas calmarás tu poder, lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tu vivo está, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hola Fuente, ¿cómo están todos? Hola, qué gusto estar aquí con ustedes, emocionados de volver a estar con ustedes. La semana pasada no pudimos estar, estábamos de viaje, pero ya estamos de regreso en casa y estoy muy emocionado por este domingo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy tenemos oradores invitados desde el estado de Washington, Estados Unidos, así que va a ser increíble la predicación de esta reunión. Sí, nos encanta, pero sabes, queremos hablar contigo. Hoy nos toca hablar de nuestras finanzas y me encanta lo que dice en Primera de Reyes. Sale aquí en Primera de Reyes en el capítulo 2, en el capítulo 4. David se está despidiendo, habla a su hijo Salomón y le dice esto: porque el Señor cumpla su promesa que te hizo a tus hijos y a tu vida. Dice en el 3, guarda los mandamientos del Señor tu Dios, anda en sus caminos, en sus estatutos, en sus mandamientos, en sus ordenanzas, en su testimonio, conforme a lo que fue escrito en la ley de Moisés. Y luego dice, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Me encantó. Ahora, rápidamente, en el 3, ¿sale? En el 3 dice esta palabra. En el 12 dice, y he aquí, he hecho conforme a las palabras que has pedido. Aquí Salomón dijo, no te pido riqueza nada, sino algo te pido, sabiduría. Y le dice Dios, he aquí, he hecho conforme a las palabras que has pedido y te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ningún hombre antes que tú ni después que ti. Entonces es hermoso porque Salomón era un hombre tan sabio, no pidió riqueza, sino pidió sabiduría, cómo administrar su dinero. Tú y yo necesitamos eso, ¿sí o no, amor? Sí, totalmente. Más las mujeres.
No, somos más administradoras, ¿sí o no? Voltea con el que está a un lado si es hombre y dile, somos más administradoras. No, creo que necesitamos sabiduría y más en nuestras finanzas, Sí. más cuando tocamos el tema de nuestro dinero, de lo que a Dios le pertenece, que es nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Tú y yo necesitamos ser sabios y entendidos para que podamos con corazón alegre dar, porque hemos tenido un entendimiento que todo lo que hemos tenido proviene de Dios. Sí, y yo quiero también compartirles algo que aparece en Crónicas, primer libro de Crónicas 29, verso 1. Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey, es joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, sino que es para Dios. Wow. Salomón pasó por momentos de inseguridad. Tal vez David estaba un poco preocupado porque su hijo tomaría el trono y el pueblo debía aportar para la construcción del templo. Pero aquí veo algo, que aunque los hombres somos simples mortales, lo que hacemos no es para el hombre. Cuando tú das tu diezmo, tu ofrenda, no es para un hombre sin experiencia, una pareja joven como nosotros. Cuando tú das es porque estás sembrando en Sí. algo eterno, Sí. en la iglesia y en almas. ¿Por qué no oramos para este tiempo de ofrendas y diezmos? Gracias, Señor, te doy por este tiempo y por cada persona que va a poner de lo que tú le has dado en uno de los botes, creyendo que no es para una obra humana, sino que están sembrando y participando en una obra divina. Tu iglesia, tu casa y tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les amamos. Pueden pasar los botes. It's very good to be with you again. Qué bueno estar con ustedes de regreso. It's been a while since I've been here. Tiene algunos años que estaba con ustedes la última vez. We were privileged last summer El año pasado, en el verano, to have Eric and Idalid at our church in Washington State. los pastores Eric e Idalid nos visitaron a nosotros en nuestra iglesia en el estado de Washington And they preached a great message and were a great part of our church. y predicaron en nuestra iglesia y fue una parte importante en nuestra comunidad. Today we're going to continue your series in the books of the Bible. Hoy vamos a seguir con nuestra serie La Biblia en 52 semanas. We're going to cover the books of Kings and Chronicles. Hoy vamos a hablar de 4 libros, Reyes y Crónicas. Son 4 libros en total. In your Bibles, they're first and second, Y en sus Biblias aparecen como primero y segundo, Reyes y Crónicas. but originally they were one book each. Pero en su forma original era el libro entero de Crónicas y el libro entero de Reyes. So the total of Kings would be 47 chapters. Reyes entonces en total serían and 47 Chronicles would be capítulos 65 chapters. y Crónicas serían 56 That's a capítulos. lot of chapters. Son muchos capítulos. So we're going to hit some of the history Así que quiero cubrir con ustedes algo de la historia and the summary, y un poco el resumen de esta and historia then look at one king in particular. y luego enfocarnos en un rey en particular. But first, I have a question for you. Pero primero tengo una pregunta. What if you had all the authority ¿Qué si tú tuvieras toda la autoridad in a country, en una nación? or you had the authority, Si tú tuvieras toda la you had the autoridad, prestige, tuvieras el prestigio, you had all the money you needed, si tuvieras todo el dinero que you had necesitaras, many servants, que si tuvieras muchos siervos, lots of resources, muchos recursos, you lived in a palace vivías en un palacio, in the capital city, en la ciudad capital, and you could pretty much do anything you wanted to do. y podías hacer lo que tú quisieras. What would you do? ¿Qué harías? Would you be helpful? ¿Serías una persona que ayudara a los demás? Would you be kind? ¿Serías una persona amable? Would you love people? ¿Serías alguien que amara a su Or prójimo? would you be selfish, ¿O serías alguien egocéntrico? domineering, ¿Serías alguien dominante? evil, ¿Serías alguien malvado? and mean? ¿O serías alguien que trata mal a los demás? This is the story of the kings of Israel and Judah.
porque esta es la historia de los reyes de Israel y de Judá. The Bible tells us in Galatians 6:7 La Biblia nos dice en Gálatas 5:6, that what you sow, you will therefore reap. en el 7, perdón, lo que siembras, eso cosecharás. What you give out, you will get in return. Lo que das es lo que recibes. And we're going to look at some of the lives of these kings Y vamos a mirar las vidas de algunos reyes, because in their country they had it all. porque estos reyes en sus países todo lo tuvieron. These books were written to teach some lessons of history. Estos libros fueron escritos para enseñarnos un poco de la historia, And it's important that we learn the lessons y es importante que aprendamos estas lecciones de vida and not repeat the same mistakes. para no repetir los mismos errores. 1 Corinthians 10:11 1 de Corintios 10:11 says that all these things in the Old Testament are written for our instruction. dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción. So it's important we learn. Así que es importante que aprendamos. Kings and Chronicles cover some of the same time period from different perspectives. Reyes y Crónicas nos enseñan la misma historia de perspectivas diferentes. Chronicles starts with the genealogies clear back to Adam. En el libro de Crónicas encontramos la genealogía desde Adán. And then Chronicles covers a lot of David's kingship. Y en Crónicas encontramos la historia de David repetida de Samuel. That you've already known about in 1st and 2nd Samuel. En Crónicas vas a volver a encontrar la vida de David igual como lo leíste en Samuel. But Chronicles is written from a priestly perspective, Pero esto es importante que lo sepas. Crónicas fue escrita desde un punto de vista sacerdotal, whereas Kings was written from a political and prophetic perspective. mientras que Reyes es un libro escrito desde una perspectiva de rey y profético. They both cover the reign of Solomon. Los dos hablan del reinado de Salomón. Solomon reigned for 40 years. Salomón fue el rey durante 40 años. And as you know, he started really well, Y como ustedes tal vez ya lo supieron, Salomón empezó muy bien. and God met him in a dream. Dios se lo encontró o Dios lo visitó a través de un sueño. And because Solomon's heart was right at the beginning, Y porque el corazón de Salomón al principio estuvo bien, God blessed him with wisdom. Dios lo bendijo con sabiduría. And he used that wisdom in many ways. Y Salomón ocupó esa sabiduría en muchas But maneras. Solomon's heart began to be divided. Pero con el tiempo el corazón de Salomón se dividió. He wanted to serve the Lord, Quería servir al Señor, but he wanted to serve himself. pero también quería servirse a sí mismo. And he wanted to serve idols. Y también además quería servir a ídolos. And he married 700 wives, Y tuvo 700 plus esposas, others that he was immoral with. más 300 más con quienes estuvo en That's- inmoralidad. That's a lot of wives. Son muchas esposas. Lots of advice. Mucho consejo. Sí, seguro le estaban hablando todo el tiempo. And many of his wives turned his heart away from the Lord. Y dice la Biblia que los corazones de Salomón desviaron su corazón, lo alejaron de Dios. And because his heart was divided, Y porque su corazón fue dividido, he began to be distracted se distrajo and set up idols. y levantó ídolos. And he was the wisest man who did the foolishest things. Fue el hombre más sabio del mundo que hizo las cosas más tontas de la tierra. We have much writings from him, the book of Proverbs, Tenemos muchas palabras suyas en el libro de written Proverbios. in his early life. Los proverbios fueron escritos durante su vida joven o los primeros años So what would you do if you were Solomon? de su reinado. ¿Qué harías tú si fueras Salomón? Would you be righteous? ¿Serías alguien recto? Do what's right in the sight of the Lord? ¿Harías el bien ante los ojos de Dios? Or choose your own way? ¿O escogerías tu propio camino? It's lessons that we all need to learn. Son lecciones que todos debemos aprender And every king after him y cada rey después de Salomón had to make that same choice, debía hacer la misma decisión. whether to be a good king Todos los reyes debían tomar la decisión, ¿seré un hombre bueno or an evil king. o seré un hombre malo? Because Solomon's heart was divided Porque el corazón de Salomón fue dividido at the end of his reign. al final de su reinado. The whole nation became divided Toda la nación se dividió with the warring people that came after, warring leaders that came after him. y los hombres guerreros que llegaron después de él dividieron la nación. And the nation split.
La nación se dividió en into dos, north and south. de la parte norte y la parte sur. The north was the kingdom of Israel, La parte norte se convirtió en la nación de Israel and the southern was the kingdom of Judah. y la parte sur se convirtió en la nación de Judá, dos So- naciones. So now we have two countries. Y entonces en lugar de una sola nación eran dos. And the rest of kings after Solomon alternates between the kings of both countries. Y después de Salomón, a través de la lectura de Crónicas y Reyes, vas a ver que hablan primero de Israel y luego de Judá y así van cambiando. But the Chronicles only follows the southern kingdom. Mientras que el libro de las Crónicas solamente habla de los reyes del sur, de The, Judá. the northern kingdom was conquered by Assyria eventually. Finalmente, la nación de Israel fueron conquistados, la parte norte, And fueron they were conquistados por Asiria. All taken into captivity. Y toda la nación de Israel, la parte norte, fueron llevados al cautiverio. The southern kingdom lasted longer El reino del sur permaneció más tiempo, and eventually was taken over by Babylon and scattered. pero finalmente también fueron tomados por los babilonios y fueron esparcidos. It was during that time, though, Pero fue durante ese tiempo that Elijah and Elisha ministered. que Elías y Eliseo For se the Lord. levantaron. It was time for Jonah and Amos and Hosea, Fue durante esa época que vivió Amós, Jonás, and also in the southern kingdom, Obadiah and Joel, y en el sur Abdías y Joel también Isaiah, vivieron. Micah and Nahum, Isaías, Micaías y Nahum también vivieron durante esta época de los reyes. Habakkuk, Zephaniah, and Jeremiah. Habacuc, Sofanías y Jeremías también vivieron durante esta época. So we have the prophets and the priests working with the kings. Así que encontramos tres personajes o categorías, eran reyes, eran profetas y eran sacerdotes que vivían juntos y gobernaban. The kings thought they owned the kingdom, Los reyes se sentían los dueños de la nación and that many of them did what they wanted. y muchos de los reyes hacían lo que querían, But they didn't own the kingdom. pero no eran dueños de la God nación. owns the kingdom. Dios es el rey de la nación. God rules over the nations. Dios estaba por encima y está por encima de las And naciones. anyone in political power Y cualquier persona que lleva un cargo político has to choose to follow the Lord debe escoger seguir a Dios or follow their own selfishness and the devil. o seguir a sus propias deseos o al diablo. Es una decisión que todos deben Jesus tomar. said no one can serve two masters. Jesús dijo, nadie puede servir a dos amos. It's the same today. Y nada ha cambiado para nosotros el día de hoy. Who will you serve? ¿A quién vas a servir tú? You don't own yourself. Tú no eres dueño de ti mismo, If you're a Christian, the Lord owns you. porque si tú eres cristiano, el Señor es tu dueño. You've been bought with a price. Porque fuiste comprado The blood of Jesus Christ. al precio de la sangre de Cristo. When we go back to the Kings and Chronicles, the books, Cuando volvemos a Reyes y Crónicas, they cover both the two kingdoms, cubren los dos reinos, norte y sur, Israel y Judá. and every king was evaluated by the law of Moses. Y cada rey fue evaluado según la ley de Moisés. Just like our lives are evaluated by God's word. Así como nuestras vidas también son evaluadas por el libro de la Biblia. In the northern kingdom, En el reino del norte they had 19 kings. pasaron 19 reyes, All of them were evil. de los cuales todos fueron malvados. The longest one reigned 41 years, El que reinó más, reinó 41 años. the shortest 1 week, El del de menor tiempo reinó por una semana. before somebody took him out. Duró una semana y llegó otro rey, lo sacó y él se puso en su lugar. In the southern kingdom, En el reino del sur, Judá, they had 20 kings. eran 20 reyes, 12 were evil, 12 fueron malvados, fueron but hombres there were malos, 8 good kings pero habían 8 reyes buenos, that followed the Lord. reyes quienes siguieron al Señor. In the northern kingdom, there are 7 different families that reigned. En el norte de los 19 reyes pertenecían a 7 familias diferentes. In the south, there was just one family, David's family. En el sur de los 20 reyes, todos pertenecían a la misma familia, todos fueron descendientes de David. In the northern kingdom, the prophets were very involved. The northern and southern, but in kings, the prophets were primarily involved.
En el libro de Reyes es cuando encontramos la participación de los profetas. In the Chronicles, they talk about the priests and the temple and the worship that is important to them. Y en las crónicas encontramos el énfasis en el sacerdocio y en los levitas. Now we know David was one of the best kings, if not the best, that they had. Ahora, David, ya sabemos, fue quizás el mejor rey que Israel ha tenido, Because he had a heart after God. porque tuvo un corazón según el corazón de Dios. And yes, he made his mistakes, Claro, cometió errores, and he lived selfishly. vivió egocéntricamente a veces, But when the Lord challenged him, he would repent and come back to the Lord. pero cuando fue confrontado, él se arrepintió y volvió al Señor. And we can all stumble at times, Todos podemos caer de vez en cuando, but we need to turn our heart back to the Lord always. pero al caer debemos volver nuestro corazón a Dios. David was a king, David era un rey, he was a prophet, era un profeta, he wrote the Psalms. él escribió el libro de los Salmos. He's a type of the Lord Jesus. Él es un tipo, una sombra de Jesucristo. And Jesus was proud Y to Jes- call himself a descendant of David. Y Jesús, ya en vida, fue su orgullo llamarse hijo de David. Now, David was not a priest, David no fue sacerdote, although Jesus was. aunque Jesús sí es un But sacerdote, David did some priestly things. el sumo sacerdote. Pero David hizo algunas cosas sacerdotales. He took care of the Ark of the Covenant. Él tomó cargo del arca del pacto, He wanted to build a house for the Lord. decidió construirle una casa al Señor, He loved to worship the Lord. amaba pasar tiempo en la presencia de Dios. And he understood that the sacrifices that they did outwardly Y él entendía algo, que los sacrificios que hacemos por fuera, externos, were part of what was supposed to be happening on the inside. es representativo de lo que debería estar sucediendo adentro, en el corazón. In one of the Psalms, En uno de los salmos, he wrote, "Let the lifting of my hands be counted as an evening sacrifice." él dijo que al levantar mis manos, que sea contado como un sacrificio. And we had sacrifice this morning. Y esta mañana pasamos por un The tiempo de sacrifice of sacrificio. worship. El sacrificio de alabanza. He said the sacrifice of the Lord are a contrite heart. Él dijo, el sacrificio del corazón del hombre es el corazón contrito, Open to the Lord. abierto al Señor. Israel was to be a nation that showed God's faithfulness Israel fue una nación que demostró o que aprendió la fidelidad de Dios and blessing to the world. y una bendición al mundo. Same with our church. Lo mismo ocurre con la iglesia hoy. We are to show nations, El propósito de la iglesia es mostrarle communities, a las naciones, cities, a las comunidades y the ciudades, faithfulness of God in our lives, la fidelidad de Dios en nuestras the vidas, blessing of the Lord. la bendición de Dios. But when we live selfishly, Pero cuando vivimos egocéntricamente, we are not much different than the world. no somos muy diferentes al mundo. God wants the church to shine as a light in a dark place. Dios decidió y quiere que la iglesia, que sus hijos, que demos luz en lugares oscuros, And when they failed to follow the Lord, que brillemos. Y ellos cuando fallaron en seguir a it Dios, brought wars el fallarle a Dios trajo a la nación guerras, and fighting, peleas, defeats, derrotas. and brought them finally into captivity. Y finalmente la desobediencia del hombre los llevó a ser cautivos nuevamente. In James chapter 4 verse 1, En Santiago 4, verso 1, he asks us, nos hace esta pregunta. where do wars and fightings come from? En Santiago nos hace esta pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre hombres? They come from your own flesh, Él contesta la pregunta, your own vienen selfishness, de la misma carne del hombre, del egocentrismo del your hombre, desire to do your own thing and be in charge of your own life. la concupiscencia del hombre, cuando el hombre quiere controlar su propia vida. If I have conflict in my life, Si yo paso por conflictos en mi vida, I need to discern if it's something that I caused debo discernir, ¿será algo que yo provoqué? by my sin or immaturity. ¿Algo que por algún pecado o inmadurez haya provocado? That Jesus had conflict in his life, Ahora, Jesús pasó por conflictos en su but vida, it's not because of any sin in his life. pero no era por pecados suyos en su vida, It's because there's a spiritual warfare going on. sino porque hay una guerra espiritual además de todo. And if there's conflict in our lives, Y cuando hay conflicto en nuestras vidas,
it's either part of what we caused o es porque es un conflicto provocado por mí mismo, or it's part of the bigger battle o es parte de una guerra espiritual as we live for the Lord al vivir en la voluntad de and Dios. Satan opposes us. Y el enemigo nos opone. In these books, En estos libros we are taught what to do nos enseñan qué hacer and what not to do. y qué no hacer. In 1 Samuel 2:30, En 1 de Samuel 2:30, the Lord says, el Señor dijo, "Those who honor me, los que me honran, I will honor." yo honraré. Let's honor the Lord in all we do, Vamos a honrar a Dios en todo lo que hacemos. and the Lord will honor you. Y el Señor te honrará a Let's ti. bless the Lord in all we do, Vamos a bendecir a Dios en todo and lo the que Lord will hacemos. bless you. Y el Señor te bendecirá. We trust and obey Confiamos y obedecemos rather than disobey. en lugar de desobedecerle. Let's go to 2 Chronicles 34. Vamos a buscar ahora segundo de Crónicas 34 And we're going to look at one king. y vamos a mirar la vida de un rey. There's many lessons, as I said, to be learned in these books. Como dije al principio, son muchos reyes y son muchas enseñanzas y muchas lecciones. And I want to take one king and learn some of the lessons from his life. Pero vamos a tomar uno solo de tantos reyes que hay y estudiar su Biblia y aprender de él. The king we're going to look at is Josiah. Y vamos a estudiar ahora sobre un rey, se llama Josías. He was the 16th king of the southern kingdom of Judah. Fue el rey número 16 de Judá. He was the last godly king Fue el último rey piadoso, es decir, before el they went último into rey captivity. recto antes de que cayeran en cautiverio. So 2 Chronicles 34, read verses 1 and 2. Así que segunda de Crónicas 34, 1 y 2. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. There are many lessons we're going to learn from Josiah's life. Vamos a estudiar muchas lecciones de la Biblia, de la vida de Josías. His father, who was king before him, Su padre, quien fue rey antes que él, was assassinated, fue asesinado, su padre. and Josiah became king at 8 years old. ¿Por qué Josías se hizo rey a los 8 años? Porque habían matado a su padre. So he had no father in his life. Así que él creció sin padre en He su vida. had a mother Tuvo una mamá, and probably counselors in the kingdom, seguramente tuvo consejeros en el reino, but there was much evil going on in the city and in the country. pero en Judá en ese momento había también mucha maldad. What would you do as an 8-year-old? ¿Tú qué harías si tuvieras 8 años y te encargan una nación? But the Bible says his heart was tender to the Lord. Pero dice la Biblia que su corazón fue tierno ante Dios. Somebody was praying for that boy Seguro alguien había estado orando por ese niño, because his heart was turned towards the Lord. porque su corazón fue para con Dios, sensible. Parents, pray for your children Papás, oren por sus hijos when they're young, cuando son jóvenes, cuando son that they will niños, always have a tender heart to que siempre Jesus. tengan un corazón sensible a Jesús. Raise them in the ways of the Lord. Edúcales en el camino del Señor. Josiah was probably not raised in the ways of the Lord. Josiah probably wasn't. Probably wasn't. Tal vez no fue educado en el camino del Señor, But we have the chance to do that with our kids. pero tú y yo sí tenemos la habilidad de escudriñar la palabra y enseñarle a But- nuestros hijos desde pequeños el principio de Dios. But God began to capture this young man's heart. Dios empezó a capturar, a cautivar el corazón de Josías. And then read verses 3 and 4. Versos 3 y 4 del mismo capítulo. Durante el 8º año de su reino, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima
También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los dioses tallados y las imágenes fundidas, y los pedazos fueron esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. So since David, Desde el tiempo de David, he was the best king they ever had. desde David no se había levantado alguien tan bueno como Josías. And God captured his heart when he was young. Y Dios atrapó su He corazón, did what was right in the sight of the Lord. tocó su corazón desde que fue niño y él hizo lo correcto ante los ojos de Dios. That's who we live for. Él vivía por Dios. The Lord is watching, El Señor está viendo and he wants to see our lives and our attitudes and our actions that bless him. Dios siempre mira nuestras acciones, actitudes, nuestra fe para con Él. Don't wait to serve the Lord when you get old. No esperas a servir a Dios cuando seas grande, cuando seas adulto Start today, whatever age you o are. cuando seas mayor. Hazlo hoy, empieza en este momento. And children are very perceptive to the things of the Lord. Los niños siempre son muy abiertos a las cosas de Dios. And I'm sure Josiah felt inadequate to be king. Seguramente Josías se sentía inadecuado para ser rey. And so it says he humbled himself, Dice que se humilló ante Dios. meaning he asked for help Humillarse significa reconocer que necesitas ayuda from the Lord del Señor and from other godly people. y de otros dioses, de otros hombres rectos. And we need the counsel of fellow Christians Tú y yo necesitamos el consejo de otros hijos de Dios, with the counsel of the word. el consejo de la palabra. We are not infallible. No somos infalibles. We need the help of the Lord in our lives in every way. Tú y yo necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas en cada momento. His heart was tender to the Lord. Su corazón fue sensible a Dios. Now we can educate our minds. Podemos educar nuestra mente o entrenar nuestra We can mente. get fit in our bodies, Podemos hacer ejercicio con nuestro cuerpo físico, like Eric. como el pastor Kevin. But our heart is very important. Pero nuestro corazón es bien importante. To keep a soft heart to the Lord Mantener un corazón sensible a Dios and not make it hard. y no endurecer nuestro How corazón. do you do that? ¿Cómo lo haces? We humble ourselves. Humillándonos. Because the Bible says if we humble ourselves in the sight of the Lord, He will lift us up. La Biblia dice, si nos humillamos ante los ojos del Señor, Él nos levantará. But if we lift ourselves up, Pero si nos exaltamos o enaltecimos, then He humbles us. Él nos va a humillar. I'd rather humble myself before the Lord Yo quisiera humillarme ante los ojos de Dios, ¿no? than have Him have to do it for me. A que Él tenga que hacerlo por mí. So at age 8, He became king. Se volvió rey, lo His nombraron heart rey heart was tender. cuando tuvo 8 años, tuvo un corazón sensible. At age 16, A los 16 años he began to seek the God of his father David. empezó a buscar al Dios de su antepasado David. So he went clear back to David to find somebody to be an example for his life. Entonces Josías, porque no había muchos hombres rectos alrededor suyo, tuvo que mirar atrás y estudiar la vida de su tatarabuelo David. There were 15 kings before him. Eran 15 reyes entre David y Josías. A few were good, Uno que otro bueno, a few not so good. uno que otro no tan bueno. And he didn't go to any of them. He went clear back to David. Pero Josías, en lugar de estudiar las vidas de los hombres, unos no buenos o otros no tan, un And poquito buenos, Each of those kings, he learned something aprendió tal vez algo de cada rey, of what to do or not to do. de lo que debía hacer, lo que no debía hacer. But his primary example was David. Pero su ejemplo principal fue David. Now, there are many people in your life, Estoy seguro que mucha gente en tu vida, parents, tus papás, employers, tus jefes, friends, tus amigos, pastors, los pastores, many of them, you can learn from what is right to do, sé que podrás aprender de sus vidas de hacer el bien. and you learn what not to do. Y podrás observar también sus vidas y saber qué no hacer. Even David learned from Saul
Aún David aprendió del rey Saúl antes que él what was right to do and what was not right lo to que do. era bueno y lo que no era bueno hacer. He learned those lessons. Aprendió sus lecciones. Now, for us, we can learn from all these people in our lives, Para nosotros podemos aprender lecciones en nuestra vida, and people of history, las personas de la historia, but our standard is Jesus Christ. pero nuestro estándar principal en quien ponemos nuestros ojos es en Jesucristo. We need to go all the way back Debemos voltear nuestros ojos, mirar, to the King of Kings, mirar al and the Rey de Lord- Reyes Lord of Lords, y al Señor de Señores and look at what Jesus did, what he said, y mirar lo que dijo Jesús y lo que hizo Jesús and be followers of him. y ser seguidores de Él. But it takes a tender heart Pero para esto necesitamos un and corazón humbling in our lives. sensible y humilde. So he began to seek God at age 16. Desde los 16 años ya estaba buscando a Dios. Let me say something to all those that are teenagers. Quiero decirle algo a todos los jóvenes presentes. The best time to seek the Lord El mejor momento de buscar a Dios is right now. es ahorita en tu juventud. Don't wait. No esperas. Serve the Lord now Sirve a Dios desde ahorita, in your youth, desde tu juventud. and God will establish his ways for life in you. Y Dios pondrá sus caminos en tu corazón eternamente. And God can help you Él te ayudará in every way. en cada instancia de tu vida. At age 20, A la edad de los 20, he began to purge out the high places. empezó a limpiar la tierra de los lugares altos. The evil kings before him Porque los reyes had anteriores put idols on the hills around the city. habían edificado ídolos en los puntos altos, en los montes alrededor de la They put ciudad. images at the gates of the city. Habían puesto imágenes a la entrada de la ciudad And de they- otros And dioses. they even put idols into the house of the Lord. Y aún hasta habían metido ídolos falsos al templo de Dios. And Josiah decided enough. Y Josías decidió, ya basta. And he began to tear down those idol places. Y empezó a derribar a estos ídolos. He took the idols out of the house of the Lord. Quitó todos los And ídolos he de la casa de Dios. burned them with fire. Quemó todos los ídolos. And he ground them up if they were stone. Los hizo polvo, si es que fueran de piedra. And he got rid of the evil priests. Y se deshizo de los sacerdotes malvados. He was having a revival in his city and country. Josías provocó un avivamiento en su nación. And in our teens and in our young adult years, Y nosotros en nuestra juventud, cuando somos o joven o en los años 20, there are many idols that we can set up. pudiera haber muchos ídolos en nuestras vidas. I worship that, I worship this, I worship prestige, power. Tal vez es un ídolo de poder o de prestigio, fama. It's time to break down idols Es tiempo de romper estos ídolos and worship the Lord only. y adorar solo a Dios. Josiah shows us that's important. Josías nos mostró el camino. And if you're a young adult, Y si tú eres un soltero, joven soltero, attach your worship to the Lord alone. siempre debes adorar a Dios y solo a Dios. Now, I like things A mí me that gustan God las, provides. a mí me gustan las cosas que Dios provee. I like my truck. Dios me proveyó una camioneta. I Me like- gusta mi I camioneta. like my house. Me ha provisto una casa. Me I gusta mi like casa. things that I possess. Dios me ha dado algunas bendiciones. Me But gustan las none of bendiciones. those things should be an idol in my life. Pero ojo, ninguna de estas cosas son o deben ser ídolos en la vida, en mi vida. If the Lord says give it up, Si el Señor me dijera, entrégalo o regálalo, or I need to move on and give it up, o que yo debo seguir adelante y dejar atrás algo, my treasures are in heaven. lo pudiera ser porque mis tesoros están en el cielo. And I want to seek first the kingdom of God. Y quiero buscar siempre primero el And reino doing de what Dios. is right in His sight. Hacer lo correcto ante sus ojos. And all the things that I need, God will provide for me. Y yo tengo la fe plena que todo lo que necesito He's- Dios lo va a proveer. He's my resource. Él es mi recurso en la vida. So Él he dealt with the past sins of the previous king. es mi provisión. Así que él miró las vidas de los reyes anteriores And you can read this entire chapter y puedes leer el capítulo entero and find more about it. y encontrar más de la vida de Josías. At age 21,
A la edad de los 21 años, Jeremiah came alongside of him as a team member. vino Jeremías, el profeta And Jeremiah was about the same age as Josiah. Y Jeremías y Josías tuvieron más o menos la misma edad y hicieron equipo. And they teamed up together, Hicieron equipo y trabajaron juntos. king and a prophet, Un rey y un profeta to make things different in their world. para rectificar las cosas en su mundo. And we need the prophets in the church. En la iglesia necesitamos de los profetas. We need those that hear from the Lord. Necesitamos de aquellos que escuchan de la palabra de Dios. And we need teamwork. Y necesitamos trabajar en equipo. One person can't do it alone. Una sola persona no lo puede hacer todo. And Jeremiah began to inspire Josiah. Jeremías empezó a inspirar a Josías. And the Lord told Jeremiah, Y el Señor le dijo a Jeremías, don't say you're only a youth. no digas que eres solo un joven. I've put my word in you. He puesto mi palabra en ti. So teens and young adults, raise up prophetic in your life. Así que jóvenes, adultos jóvenes, Hear from the levántense en la palabra y en la palabra profética del And- Señor. And teamwork together. Y hagan equipo, pastores y profetas. No one does it alone. Nadie lo puede lograr solo o por sí solo. Also, Zephaniah began to join them. Sofonías también llegó a sus vidas en And ese mismo God tiempo. began to move in their country. Vivieron en la misma época y Dios empezó a moverse en la nación. A few years later, Unos años después, when Josiah was 25, cuando Josías tuvo 25 años, he decided he was going to repair the house of the Lord. él decidió que repararía la casa de Dios. And that's in this chapter also. Y también lo encontramos en este capítulo. And he wanted to make it right, so he took the idols out of the house of the Lord. Entonces, para empezar la reparación, quitó todos los ídolos. Our church is the body of Christ. Nuestra iglesia es el cuerpo de It Jesucristo. belongs to the Lord. Le pertenece a Dios. We don't need idols in church. No, los ídolos no caben en este lugar, no tienen lugar aquí. We need the master, Solo necesitamos al maestro, the Lord Jesus. el Señor Jesucristo. So he cleaned it out first, Entonces Josías limpió el templo de toda and idolatría then he began to repair it. y empezó a reparar el templo. God is building his church. Dios está edificando su casa. Jesus said, I will build my church, Jesús dijo, edificaré mi casa and the gates of hell will not prevail against it. y las puertas del Hades no prevalecerán. And everything we can do Y todo lo que podemos hacer to strengthen our church para fortalecer la iglesia and not tear it down, y no derribarla, no destruirla, not deface it. no difamar la iglesia. The word edify La palabra edificar means to build up. significa construir o reparar. And we are told in the New Testament to build one another up. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que debemos edificarnos los unos a los otros. Because we together are the temple of the Holy Spirit. ¿Por qué edificarnos? Porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Peter says that we're living stones together. Pedro dice que somos piedras vivas And that we all work to make a place for the presence of the Lord. y que todos trabajamos para crear un espacio para la presencia de So Dios. they raised money to help pay for the repairs in the temple. Así que juntaron dinero, levantaron ofrendas para reparar el templo. Just like we give to the work of the Lord in our church. Así como hasta el día de hoy en nuestras iglesias y en las congregaciones damos por o para la iglesia. And then they took the money and they gave it to the workmen Y tomaron entonces estos recursos, se los Who were- entregaron a los trabajadores. who were faithful in their work Dice la Biblia que eran hombres fieles en su trabajo to get the work done. para reparar o para terminar el trabajo. So they repaired the temple, Repararon el templo and then they restored the worship. y luego restauraron la alabanza. They started the sacrifices again. Empezaron nuevamente con la alabanza y con honoring the los sacrificios. Now, while they were repairing the temple, Mientras que reparaban el templo, the priest went into compartments, closets, whatever, storage rooms in the temple. mientras que reparaban los templos, los sacerdotes iban a ciertas bodegas que tenían. And they found some old scrolls. Y estando ahí estos sacerdotes en unas bodegas limpiando y dando mantenimiento al templo que lo habían derribado, And encontraron unos pergaminos viejos. And they discovered it was the books of Moses
y descubrieron que eran copias originales del el libro de Moisés, de la ley de Moisés. The first 5 books of our Old Testament. Que era una copia original, los pergaminos originales de los 5 primeros libros de la Biblia. They had lost the Word of God. ¿Por qué los habían encontrado? Bueno, esto nos enseña algo que los habían perdido. La Biblia ya nos estaba enseñando por muchos años. It was on a dusty shelf somewhere. La ley de Dios, alguien en siglos anteriores los habían escondido o puesto en un And they entrepaño colectando polvo. And they began to read these books. Y desde que encontraron estos libros, And as Josiah heard the word of the Lord, y mientras que Josías entendió la palabra de Dios, and realized what God had asked of him, y cuando lee lo que Dios esperaba de ellos, and even though he was doing some good, he still needed more information. aunque él tenía buenas intenciones, le hacía falta dirección en su vida. But it upset him so much Pero al leer esto lo perturbó tanto that he tore his robe que rasgó su vestimenta, sus in vestiduras, sorrow en lamento, en agonía. that they had not followed the ways of God. Porque al leer las palabras originales de Dios se dio cuenta que no habían seguido al pie de la letra las instrucciones de Now, Dios. you may have brought your Bible today, Tal vez tú hoy trajiste tu Biblia. but where does it stay all week? ¿Dónde pones tu Biblia toda la semana? On a dusty shelf? Tu Biblia la traes los domingos, pero entre semana, ¿en dónde la pones? ¿En dónde la tienes? Do we forget the words of God that we need to hear? ¿La Biblia la tienes siempre contigo o solo está colectando polvo en algún lugar de tu casa? We need the word of God in our lives. Necesitamos de la palabra de Dios en nuestras vidas. And Josiah was so glad that they found the word. Y Josías se puso tan contento cuando encontraron la palabra de Dios, Even though it exposed some of the things that he still needed to do. aunque la Biblia lo confrontó y expuso algunas áreas débiles que había en su vida o So en su reinado. he led his nation in repentance. Así que, ¿cuál fue lo que hizo después? Llevó a la nación a un acto de And arrepentimiento. they all gathered together Convocó a toda la nación and they renewed the covenant y renovaron su pacto con Dios, with the Lord con el Señor, and they with the people, con el pueblo, and they committed their lives to the Lord. y comprometieron sus vidas al Señor. What a commitment. What a service. Increíble servicio eso ha de haber sido. Incredible Increíble that the whole nation was turning to the Lord, que toda la nación estaba abierto, abriendo sus ojos al Señor. led by a 25-year-old. Y la nación purificándose, pero guiados por un joven de 25 años apenas. Who had in his heart that God would be first. Un joven rey que propuso en su corazón poner a Dios primero y por encima de todo. And then he read God's word to the people. Y luego leyó la palabra And he teamed up with the prophets. al pueblo y hizo equipo con uno de los profetas. And as he read Leviticus 23, Cuando leyó Levítico 23 telling about the Passover in Exodus 18, y en Levítico 23 donde leemos sobre la Pascua, he realized they had not kept the festivals. se dio cuenta de algo: no hemos guardado las fiestas designadas del Señor. So they prepared themselves Así que se prepararon, se purificaron at the right time, y en el momento específico and they had a great Passover feast y tuvieron una fiesta enorme para celebrar la Pascua, to celebrate their coming out of Egypt. para celebrar su salida de la esclavitud de And in Egipto. addition, they're coming out of idolatry. Y también ellos, era una declaración de que así como ellos salieron de Egipto, nosotros salimos de esclavitud. And the nation had not had a Passover La nación no había celebrado una Pascua since the time of Samuel. desde la época de Samuel. Nobody had kept it up. Nadie lo había guardado. They had the best ever party Tuvieron la mejor fiesta de todos los tiempos to honor the Lord para honrar al Señor in every way. en cada aspecto. In 1 Corinthians 5:7, En 1 de Corintios 5:7 1 de Corintios 5:7, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparado sin levadura, que es lo que realmente son.
Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. Serving the Lord is a party. Cuando servimos al Señor, es una fiesta. Amen. Paul says, let's keep the party, let's keep the feast. Pablo dijo, guardemos la fiesta, guardemos el festival. Why? Because we've gotten rid of the old. Celebremos el festival. ¿Por qué? Porque nos hemos deshecho de lo viejo, del viejo hombre. And our Passover, our Jesus has been sacrificed for us. Jesús es nuestro servicio, Pascua. And we eat with unleavened bread, Comemos con pan sin levadura, which means without malice and sin, que significa o representa una vida sin malicia but o with sin pecado, sincerity and truth. sino con sinceridad y con verdad. Josiah was sincere, Josías fue sincero and he sought the truth. y buscó siempre la verdad. And we want to keep the best feast ever as Christians. Y tú y yo debemos guardar siempre esta misma fiesta y festival para Dios, Living for the Lord. viviendo para el Señor. Now, the prophets prophesied to Josiah, Perdón. the prophet prophesied to Josiah that he would die in peace El profeta declaró sobre Josías que moriría en paz, because he turned to the Lord. porque volteó sus ojos al Señor. But he made a mistake. Pero cometió un error. He got involved in a battle that wasn't his to fight. Se involucró en una batalla que no le pertenecía. The Pharaoh of Egypt went to fight with Assyria, El rey de Egipto, el faraón, fue a pelear contra el rey de Asiria. and Josiah thought he should stop Pharaoh from doing that. Y Josías sintió que debía detener esa guerra. And he went out to fight him, and he was killed. Y salió para pelear en contra del faraón y murió en el campo de batalla. About 39 years old. Tuvo apenas 39 años. Josiah had a midlife crisis. Josías tuvo una crisis de mitad de vida. He started to drift off track. Empezó a desviarse de ese camino That original. wasn't his battle. Ese no era su batalla. The Lord didn't tell him to fight that El battle. Señor no le dijo que debía pelear esa batalla It cost him his life. y le costó su vida. And for us older Christians, Y para los cristianos de mayor edad, seek the Lord busca al Señor for your involvement in life. en cuanto a tu involucramiento en la vida. Don't get distracted. No te distraigas en tus años. Don't go fight battles that aren't yours. No peleas batallas que ni son tuyas y no te pertenecen. Seek the Lord for what he wants. Busca al Señor y pídele lo que Él quiere. Attitudes and actions are both important. Tus actitudes y tus acciones son muy importantes. I received the Lord Jesus Yo recibí al Señor Jesús when I was 8 years old. cuando tuve 8 años de edad. That's one of the reasons Josiah's story means so much to me. Es por eso que para mí la historia de Josías significa demasiado. Because the Lord made my heart tender. Porque así como Josías a sus 8 años, yo a mis 8 años, Dios me hizo el corazón muy sensible. I received the Lord. Recibí al Señor a mis 8, cuando tuve 8 años. Baptized in water. Fui bautizado en agua In 11 years old, I was filled with the Holy Spirit. y a los 11 años fui lleno del Espíritu Santo And I learned to humble myself before the Lord. y aprendí cómo humillarme ante Dios. And through my teen years, Y a través de mis años de juventud, God kept me from evil. Dios me mantuvo, me guardó de la maldad. I made mistakes and I did some things wrong. Cometí algunos errores, hice algunas cosas But the Lord incorrectas. kept me from a lot of evil. Pero sabes, el Señor me guardó de mucha maldad, me guardó. In our church, En nuestra iglesia, I became a youth pastor and elder at age 24. a los 24 años me nombraron pastor de jóvenes y Started anciano. pastoring when I was 29. Empecé a pastorear una iglesia a los 29 años. And I'll tell you today, Y te puedo decir el día de hoy, it's worth it to serve the Lord. vale la pena servir a Dios. Let's stand together. Pónganse de pie, por favor. If you're here today Si tú estás en este lugar and your heart is hard, y tu corazón se encuentra endurecido, or you don't know the Lord, o si no conoces aún al Señor, God wants to touch you this morning. Dios quiere tocarte esta mañana. If you need to become a Christian today, Si deseas esta mañana Jesus is waiting.
convertirte en un cristiano verdadero, Jesús te está esperando for you to come to Him. para que tú lo seas. I don't care if you're 8 years old, No importa si tienes 8 años, 16, 25, 18, 39. 25, 39. Today can be your day to serve the Lord. Hoy es tu día, el día de la salvación. Ok. Tal vez es la primera vez que vienes, o tal vez has venido en algunas ocasiones, pero no has tomado la decisión voluntaria y la decisión eterna de servir a Jesús con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Hoy es el día, es el mejor momento. Dios te trajo a este lugar para inquietarte, para retarte, para animarte, para sanarte, para que tú tomaras hoy la decisión más importante de tu vida. A lo largo de el libro de la Biblia, el Antiguo Testamento, leemos la historia de muchos reyes, profetas, sacerdotes, como algunos permanecieron y otros se enfriaron. Unos vivieron con todo, apegados a la palabra de Dios y a la ley de Dios, pero otros se desviaron y terminaron mal. Terminaron lejos de Dios y sus vidas no contaron o no influenciaron como tenían que ser.